Vamos a estar leyendo 4 versículos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 8 al 11. Y vamos a estar hablando acerca de el beneficio de edificar nuestra fe. Es imperativo que nosotros edifiquemos la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad y como vamos a leer, tiene un beneficio increíble el crecer espiritualmente. Vamos a leer el texto, 2 de Pedro 1, versículo 8 al 11, y después vamos a orar y entrar de lleno a la palabra para poder captar lo que Él tiene para nosotros hoy. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Quiero pedirte, mi buen Dios, que nos enseñes, que nos muestres la realidad y la importancia de crecer para recibir los beneficios que tu palabra nos promete en lo que hemos leído. Padre bueno, gracias porque hemos puesto nuestra fe en Jesús y solo te pido que nos des la diligencia para edificar la fe que nos has dado y que podamos recibir todos estos beneficios. Padre bueno, gracias por este hermoso momento de estudiar juntos la Biblia. En Cristo Jesús. Amén. Solo quiero recordarles algo que es clave en lo que estamos leyendo. Vean el capítulo 2, por favor. El versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pasado. Dice, como habrá entre vosotros, ¿qué va a haber entre nosotros? Falsos maestros. Y lamentablemente, esos falsos maestros, ¿qué van a hacer? Van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y nosotros claramente vemos, hermanos, el propósito de estos falsos maestros. Y es introducir encubiertamente herejías que nos van a llevar a negar a Jesús. Así es que la base y el razonamiento detrás de lo que vamos a leer es este problema, los falsos maestros. Y la Biblia no nos invita a estar estudiando a los falsos maestros. No se trata de que yo empiece a ver quiénes son los falsos maestros y venirles a decir quiénes son. Esa no es la clave, porque esos falsos maestros que yo pudiera presentarles hoy no van a existir mañana. Van a surgir otros, y luego otros, y luego otros. Es como los billetes falsos. ¿Alguna vez han tenido un billete falso en sus manos? Híjoles, parecen de verdad, ¿no es cierto? Lo peor es cuando te lo dan. Y lo más peor es cuando tratas de regresarlo en alguna tienda. Te agarra la policía rapidísimo, ¿no? Pero no se trata de estar buscando cuáles son los billetes falsos, sino más bien conocer los billetes verdaderos. ¿Acaso no es mejor eso, hermanos? Entre más yo sepa cuál es el billete verdadero, más fácil va a ser para mí detectar lo que es falso. Y esa es la clave de lo que vamos a leer. Vean conmigo el versículo 8. Y dentro del beneficio de edificar nuestra fe, quiero mostrarles, en primer lugar, que hay un propósito por el cual tú y yo tenemos que edificar nuestra fe. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nota, estas cosas, la pregunta es cuáles cosas, ¿no? Ahorita vamos a recordar cuáles cosas, ya algunos de ustedes saben qué cosas, pero dice si están en ti, y no solo si están en ti, sino también ¿qué? Abundan. O sea, tienen que estar en nosotros, pero tienen que estar en abundancia, debe haber demasiado.
como al principio de la pandemia, ¿no? Todos corrieron a comprar papel de baño. ¿Cuántos tienen en abundancia ahora? Entras al garage de la casa, lo abres y se caen todos los rollos encima de ti. Y tener en nosotros abundantemente. La pregunta es, ¿cuáles cosas? Vamos a recordar, ya lo vimos. Son ciertas cualidades. Vean conmigo el versículo 5. Ya les expliqué lo que cada una de estas significa, pero nota lo que dice el versículo 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué debemos añadir a nuestra fe? Número 1, virtud. Número 2, conocimiento. Número 3, dominio propio. Número 4, paciencia. Número 5, piedad. Número 6, afecto fraternal. Y número 7, amor. Estas son las cosas que deben estar en nosotros abundantemente. Y ya explicamos qué significa cada una de estas cosas. Y esa es la clave. Estar, como dice aquí el versículo 5, poniendo toda diligencia. Quiere decir que debo estar enfrascado en esto. Es como si yo te contratara para detectar billetes falsos. Lo que vas a hacer es agarrar ese billete de a 100 que es real, no el falso, el real. Y vas a estar con toda diligencia analizando cada esquina, cada línea, vas a tocar, vas a oler el billete hasta que de pronto el billete está en ti abundantemente. Así es que cuando yo llegue y te dé un billete falso de a 100, fácil vas a detectar si es falso o es verdadero, porque tienes un conocimiento abundante de cuál es el real a diferencia de cuál es el falso. Y lo que Dios está diciendo aquí es, mira, estas cosas tienen que abundar en ti. No solo tienes que saber de ello. Y tú y yo ya lo leímos. Sabemos de estas cosas, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros durante estas semanas estamos buscando no solo tener fe en Cristo? Eso es bueno, ya eres salvo. Pero debo añadir a esa fe virtud, que es una excelencia moral. Después conocimiento, debo estar leyendo la Biblia para saber más. Dominio propio es autocontrol, es calmarte y no dejar que tus pasiones te lleven desenfrenadamente a cometer locuras. Paciencia, paciencia es aguantar cuando estás con una carga muy pesada, estás sufriendo, estás pasando por un problema, eso es paciencia, aguantar. Piedad es cuando tú tienes una devoción por Dios. Afecto fraternal es cuando amas a tus hermanos en Cristo, a los hermanos cristianos, a la iglesia. Y el amor, al final del afecto fraternal, es el amor que ama a todo el mundo, aún a tus enemigos. Es un amor que va más allá del amor fraternal. Te amo fraternalmente porque tú eres mi hermano, te conozco, te aprecio, me has ayudado, etc. Eso es un amor fraternal y es bueno. Pero hay un amor que va más allá de eso, es el amor que solamente Dios puede poner en tu corazón, aún por tus enemigos. Entonces, noten el versículo 8 ahora. Dice aquí Pedro, mira, si tú abundas en estas cosas, aquí viene el propósito. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a crear en ti algo increíble. Dice el versículo 8, no os dejarán ¿estar qué? Ocioso. ¿A cuántos les gustan los ociosos en el trabajo? Ay, los ociosos siempre son un problema, ¿no? Me acuerdo una vez que estábamos construyendo en la iglesia un cuartito y le convoqué a los varones que vinieran, ¿verdad? Y vinieron acá los constructores con sus herramientas y todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, pastor? Les dije lo que tenemos que hacer, pero ellos son los inteligentes en esa rama. Les dije, eso es lo que tenemos que hacer, ustedes saben qué hacer. Pero siempre viene a la par un ocioso, ¿no? Siempre vienen. Y llegó el ocioso. Y él lo que quería hacer es platicar. No quería trabajar, lo que quería hacer es platicar. Y había un muchacho entre nosotros que no le gusta platicar cuando está trabajando. Lo que a él le gusta es trabajar. Es un hombre de trabajo, ¿no? Y bien grandote. Y viene y me dice, pastor, o se lo lleva o lo golpeo. Le digo, no, cálmate, relax. Entonces lo llamo y le digo a este hermano ocioso, mira, ven, vamos a hacer algo. Yo necesito que alguien esté orando por todos estos muchachos, porque mira, se están subiendo las escaleras, se están usando las herramientas, se pueden machucar, se pueden caer, puede haber un accidente. Y lo llevé a un cuarto, solo ahí,
Le dije, mira, siéntate aquí, quiero pedirte un favor. Vas a estar orando por cada uno de ellos. Sí, pastor, ok. Ahí lo senté, solito. Digo, solamente vas a salir si tienes que ir al baño, ¿ok? Pero necesito que estés aquí encomendado a la oración. ¿Podrás hacer eso, hermano? Oh, sí, pastor, ¿cómo no? Lo bueno es que me obedeció, ¿verdad? Y ahí lo dejé un rato ahí, cada rato iba a ver si todavía estaba respirando. A veces se me quedaba dormido. Dijo, gloria a Dios. Pero siempre va a haber entre nosotros alguien que es ocioso. O sea, no tiene nada que hacer. Aun cuando podría estar haciendo algo, ¿no? Porque el ser ocioso, hermanos, en realidad es una palabra que implica ser un inútil. Inútil. Es la idea detrás de eso. Y por definición, la persona ociosa es una persona inútil. Eso quiere decir que hay trabajo, hay algo que hacer, pero no lo está haciendo otra cosa. Que nada tiene que ver con lo que se tiene que hacer. Y lamentablemente la ociosidad puede llevarte a muchos problemas. Entonces, la Biblia dice aquí claramente, mira, tú y yo tenemos un trabajo. ¿Tendremos un trabajo, hermanos? Jesús les compartió a sus discípulos una historia y les dijo, miren, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una viña, un viñedo. Y él dice, salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y dice la Biblia ahí en Mateo 20, donde está esta historia, que este hombre salió y a la hora tercera vio en la plaza a hombres que estaban desocupados. En otras palabras, esos hombres podían estar trabajando, pero decidieron no trabajar. No es que no hubiera trabajo, es sencillamente que no quieren trabajar. Están de ociosos, son los inútiles. Y Jesús dice, miren, el reino de los cielos es de esa manera. En el mundo hay un montón de gente ociosa, no tienen un propósito para vivir, no tienen una razón para hacer algo. Y el reino de los cielos tiene que ver con un hombre, este es Dios, que ha salido a buscar hombres que están desocupados para traerlos a trabajar a su viña, la viña del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos? Todo el que permanece en mí lleva fruto, y el que no lleva fruto lo limpio para que lleve fruto, y el que lleva fruto lo limpio para que lleve más fruto, y el que lleva más fruto lo limpio para que lleve mucho fruto. Lo que Dios quiere, hermanos, es que estemos ocupados en las cosas de Él. Y hablando de obreros para la viña, me acuerdo cuando éramos pequeños en la iglesia donde yo asistía con mis padres, había un himno muy hermoso que decía, yo quiero trabajar por el Señor. A lo mejor lo han escuchado alguna vez. No se lo voy a cantar porque no soy un cantante yo, pero ese canto decía esto, yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y luego el coro decía, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y luego dice, yo quiero cada día trabajar, los esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y ese canto era hermoso, hermano. Yo recuerdo cuando lo cantábamos en la iglesia y siempre nos inspiraba a trabajar en la viña del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo dejar de ser una persona ociosa, inútil, dentro de la iglesia, siendo que hay mucho trabajo que hacer? Hermanos, ¿habrá gente allá afuera que se está perdiendo? ¿Conoces a alguien que se va a ir al infierno por no conocer a Cristo Jesús? ¿Que realmente te interesa y estás preocupado por su salvación? A lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu esposa, a lo mejor son tus hijos, tus padres, tus primos, tus tíos, o los vecinos, o en el trabajo, los compañeros. ¿Habrá trabajo que hacer, hermanos? Hay mucho trabajo que hacer. ¿Y qué estamos haciendo? A veces nada. ¿Cómo yo puedo evitar el ser ocioso? Dice la Biblia, si en ti abundan estas cosas, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, si estas cosas están en ti y estás buscando tenerlas, créeme, Dios te va a empezar a usar. ¿Cuántos creen que Dios los va a empezar a usar? Yo lo creo, hermanos. Aquí dice claramente, y si abundan en ti estas cosas, tú vas a dejar de ser un inútil, un ocioso. Otra cosa más, nota, versículo 8. Dice,
Si esto está en ti abundantemente, vas a dejar de ser un ocioso y además no vas a estar sin fruto. Nota, sin fruto en cuanto al conocimiento de quién. De nuestro Señor Cristo Jesús. Hermanos, es obvio. Yo creo en Cristo ahora, tengo fe en Él y empiezo a buscar virtud en mí. Esto es, yo quiero ser una persona moralmente buena. Yo quiero ser como Dios es. Él no miente, Él no roba, Él no piensa mal, etc. Ya tengo ese deseo, lo primero que le pongo a mi fe, virtud. Pero después de la virtud viene el conocimiento. Es el número 2. ¿Qué significa eso, hermanos? Que voy a empezar a ¿qué? Leer mi Biblia. Y entonces, cuando yo empiezo a enfrascarme en el número 2, que es el conocimiento, el producto, hermano, es que yo voy a empezar a dar el fruto de conocer a mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Y nota, de manera natural, sin que tú lo estés forzando, vas a empezar a compartir tu fe sin ningún problema, porque tienes el conocimiento. ¿Por qué razón la gente en nuestros días es ociosa y no comparte de Cristo, no está buscando trabajar en la viña del Señor? Porque le falta conocimiento. Por ejemplo, si llegan los testigos de Jehová a tu cuadra y los ves que vienen ahí con sus maletines y vienen tocando puertas, ¿cuántos de ustedes van a cerrar la cortina rápidamente y van a callar hasta el perro? No quieres que toquen tu puerta. Y muchas veces, ¿por qué no quieres que toques tu puerta? No tanto porque no quieras hablar con ellos o no tengas el tiempo, sino realmente porque no tienes en ti las armas para hablar con ellos. No vas a poder defender lo que tú crees. No vas a poder contradecir las malas enseñanzas que ellos traen. Y aún en el trabajo, ¿por qué muchas personas no comparten de Cristo siendo que son cristianos por mucho tiempo? Porque son unos inútiles, sin fruto. ¿Y por qué son unos inútiles sin fruto? Porque no han estado añadiendo a su fe virtud, conocimiento, etc. Y ahora cuando digo eso, hermanos, no quiero ofender a nadie aquí, pero es lo que la Biblia está diciendo. ¿Acaso no? ¿Acaso no está diciendo la Biblia eso, hermanos? Porque si está diciendo la Biblia que si yo tengo estas cosas en mí, voy a dejar de ser ocioso y voy a tener fruto de conocer a Cristo, lo opuesto es verdad. Si yo solamente tengo fe en Cristo y no estoy añadiendo estas cosas, pues me convierto en una persona inútil que no conoce al Señor. Y por eso no es fácil para mí compartir. Imagínate si ahorita yo te digo, hermano, ¿sabes qué? Acompáñame. Acabando el servicio, tú y yo vamos a ir a predicar esta cuadra. Yo toco y tú predicas. ¿Cuántos se avientan? No te preocupes, yo toco y yo me encargo de los perros. Tú le hablas a la gente. Muchos de nosotros dicen, no, pastor, déjeme preparo la próxima semana. No, deberíamos ya estar, ¿qué? Preparados. Deberíamos ya estar preparados. Pero ¿cómo me preparo? Añadiendo estas cosas. Buscar la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y si estoy enfrascado en estas cosas, mira, créemelo, de una manera milagrosa, te vas a convertir en una persona productiva, que sin que tú estés forzando, de una manera natural, te vas a convertir en una persona, por lo que has estado metido, haciendo, te vas a poner en una posición donde el Señor te va a usar, vas a ser un instrumento en sus manos para compartir el conocimiento que tú tienes de Él. Y eventualmente vas a dar fruto. Es lo que dice la Biblia aquí, hermanos. ¿Amén? Escuchen amén por ahí. Ahora vean el versículo 9. Hablando de el propósito, del por qué debo estar en estas cosas. Me da ese fruto que yo necesito, pero noten en el versículo 9. Claramente nos vamos a dar cuenta que hay un problema, hermanos, que debemos contrarrestar. Pero, escucha esto, la palabra pero es un contraste. Quiero que veas eso. La palabra pero en el versículo 9 es un contraste. En el 8 dice, si tú estás buscando estas cosas en tu vida, vas a dejar de ser ocioso y vas a ser una persona que produce, que hay fruto en ti. Pero
O sea, lo opuesto. Si no estás en esto, pero, escucha, el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? La virtud, el conocimiento, etc. El que no tiene estas cosas, ¿cómo tiene la vista, hermanos? ¿Cómo la tiene? Corta. En otras palabras, está miope. ¿Cuántos están frustrados de que no ven bien? Yo, hermano, estoy frustrado. Ustedes piensan que tengo 20-20, ¿verdad? No tengo 20-20. Traigo lentes. Pero cuando yo traigo mis lentes, hermanos, el otro día estaba con mi esposa y no traía mis lentes y no la podía ver. Dije, caray, ¿dónde estás? Estábamos en el cuarto y digo, ¿dónde estás? No te veo. Se veía todo borroso. O sea, imagínate, no, es una inseguridad tremenda, hermanos. ¿Acaso no? Cuando entras a un lugar oscuro, ¿nunca han entrado a un lugar oscuro? ¿Una cueva, por ejemplo? En realidad, cuando está oscuro, no es que nosotros le tengamos miedo a la oscuridad. La oscuridad no es nada, hermanos. Siempre decimos, le tengo miedo a la oscuridad. A ver, preséntame la oscuridad para darle unos buenos. ¿Realmente le tenemos miedo a la oscuridad? ¿O le tenemos miedo a lo que hay en la oscuridad que no podemos ver? Al coco, por ejemplo. ¿Cuántos crecieron con el coco? Mi madre me decía, duérmanse ya porque a tal hora sale el coco debajo de la cama y si no se duermen se los va a comer. Y ahí estábamos todos arriba de la cama, cuando éramos pequeños. Y a veces yo quería ver debajo de la cama a ver si estaba el coco, pero estaba oscuro y no, me daba miedo. Y es porque, hermanos, en realidad, cuando tú no puedes ver bien, hay una tremenda inseguridad en ti y por eso crea un miedo que toma posesión de ti. Y ese miedo te paraliza. Y por eso dice la Biblia aquí, mira, tienes que tener mucho cuidado porque hay una ceguera espiritual que el diablo está buscando que tú tengas. Él quiere que tengas una vista corta. Además de eso, mira lo que dice el 9. No solamente la vista corta, sino también, dice, ¿es qué? Ciego. O sea, la miopía espiritual que tú y yo podemos tener por no estar buscando crecer en nuestra fe, nos puede llevar a una ceguera completa, hermanos. Razón por la cual yo a veces no me explicaba el por qué, habiendo un falso maestro. ¿Conocen algún falso maestro en la televisión? ¿Han visto alguna vez? ¿Alguna vez? Bueno, yo he visto varios en la televisión. ¿Y cómo sé que son falsos maestros? Porque no están enseñando la Biblia, están enseñando conceptos filosóficos, usando la Biblia como pretexto para lo que ellos piensan. Y sin embargo, hermanos, son estadios completos. Estadios completos. Miles de personas. De hecho, en la Florida había uno que decía ser el Mesías, Cristo Jesús. Ya se murió, gracias a Dios. Y créemelo, no va a resucitar. Aunque creían que iba a resucitar, porque es el Mesías. Y sin embargo, hermanos, había gente en su centro, en su iglesia. Sí, había gente ahí, hermanos. Gente que profesa ser cristiana, gente que profesa tener fe en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que no pueden ver lo que tú y yo vemos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en algún momento de sus vidas pusieron fe en Cristo. Aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador, pero no han crecido. Y quiero recordarte algo, hermano. El crecimiento espiritual no es un automático. Si tú lees la Biblia bien, no es un automático. El crecimiento espiritual es gradual y está en tus manos. Está en mis manos. Aquí dice, añade, yo, tú, nosotros, tenemos que añadir estas cosas. No va a venir un ángel del cielo, o como dicen los mormones, el ángel Moroni, para poner todo eso en nosotros, hermanos. ¿Tú crees que va a venir así todo esto que estamos leyendo aquí? No, es algo que tú y yo tenemos que buscar en nuestras vidas. Y sin embargo, lo que pasa, hermanos, es que en el mundo cristiano no estamos buscando estas cosas y es obvio. Hay ceguera espiritual, hay miopía, tengo la vista corta y cuando viene alguien disfrazado de ángel de luz y me empieza a contar cuentos maravillosos y celestiales, como yo no puedo ver claramente y tengo una ceguera espiritual, a raíz de que no he crecido espiritualmente, caigo fácil presa en las manos de ese individuo. Y lo que Pedro está diciendo, recuerden lo que les leí en el capítulo 2, habrá falsos ¿qué? Maestros que van a introducir herejías. ¿Cómo? ¿A la luz o encubiertamente? Encubiertamente. Y van a llevar a muchos a negar a Cristo Jesús como su Señor.
Eso es un peligro, hermanos. Y tenemos que entender que la ausencia de estas cosas es un problema muy grande, hermanos. Por lo tanto, no debes mantenerte solamente creo en el Señor. Tienes que crecer, hermano, para que puedas ver claramente. Amén. Yo le doy gracias a Dios la manera como nosotros leemos la Biblia. Esto lo aprendí de mi pastor Chuck Smith. Él ya está en el cielo, gloria a Dios, esperándome allá. Un día voy a llegar allá y lo voy a ver con un afro bien grandote. Él estaba pelón y siempre decía que iba a tener un afro. Bueno, él me mostró una manera simple, sencilla y poderosa de leer las Escrituras. Y esto es solamente yendo línea por línea, versículo por versículo. ¿Acaso no es una manera muy bonita de aprender la Biblia, hermanos? No andamos con cuentos. Porque créeme, mi vida, mi experiencia, mis opiniones no van a ayudarte para nada, hermano. Lo que sí nos va a ayudar a todos es leer la Biblia sistemáticamente. Nos va a quitar una ceguera espiritual, nos va a ayudar a estar siempre al tanto de quién es quién. Otra cosa, mira, el problema, hermano, ven el versículo 9, hay un problema aquí interesante. Por eso debo estar añadiendo estas cosas. Dice el versículo 9, después de hablar de la ceguera espiritual, dice, habiendo olvidado la purificación o limpieza de sus antiguos pecados. Mira, eso es lo que pasa, hermano. Nota aquí, dice, habiendo olvidado. O sea, en algún punto se me va a olvidar lo que el Señor ya hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros Jesús en la cruz, hermanos? Pagó por nuestros pecados, derramó su sangre. ¿Qué dice la Biblia de la sangre? La sangre de Cristo nos limpia. ¿De cuántos pecados? ¿De cuántos? ¿Están seguros? ¿Cómo están seguros? Lo dice la Biblia. ¿Lo crees? Yo lo creo. Pero mira, eso es lo que pasa. Aquí dice Pedro, si tú solamente crees en eso, pero después dejas que pasen los años y no haces nada en cuanto a crecer espiritualmente, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente, hermano? Se te va a ¿qué? A olvidar. Se te va a olvidar. Y yo me convertí, hermanos, en el 83, muchas lunas atrás. Y ese día, hermanos, ahora yo crecí en la iglesia cristiana. Mis padres eran cristianos, mi abuelo era cristiano, y desde pequeño estoy en la escuela dominical, en todas las clases, acepté a Cristo un montón de veces, en cada comunión me arrepentía y volví a aceptar a Cristo. Y siempre estaba buscando estar en paz con Dios, porque en la iglesia obviamente aprendiendo del pecado y todo eso, quería estar en paz con Dios. Pero un día, en el 83, siendo un adolescente, entendí por primera vez realmente lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y esto es que Él perdonó mis pecados, hermanos. Que Él ya limpió mis pecados, aun cuando mi conciencia todavía me recuerda de todo lo que he hecho contra Dios. Aun cuando el diablo también viene y me acusa delante de mi Padre de todo lo que hice contra Él. Pero sin embargo, la Biblia dice claramente que Él ya me limpió. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ya te limpió el Señor? Sí. Ahora, yo puedo ver tu vida y a veces veo que cometes errores. Tú ves mi vida y dices, ay, ese pastor cometió un error ahí, no debió haber hecho eso, se puso la carne, etc. Pero sin embargo, hermanos, nuestra posición delante de Dios estamos limpios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. ¿Acaso no es verdad eso, hermanos? Ahora, en el 83 yo estaba allí entendiendo por primera vez, hermanos, algo pasó en mi vida, entendí claramente lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Algo que tú un día entendiste también. Y yo entendí también que el hecho de que yo era Hernández, miembro de una familia cristiana, con una posición de autoridad dentro de la iglesia, no me iba a salvar. Porque es lo que yo creía al principio. Mi papá es el pastor, yo me voy a salvar. Y sin embargo, un día Dios me mostró, ¿sabes qué? No es así, no funciona así. Tú tienes que aceptar a Cristo, tienes que entender tu pecado, tienes que arrepentirte, tienes que entregarte de todo corazón. Ahora, eso ocurrió cuando era adolescente. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa siempre, hermanos. Al principio estaba leyendo la Biblia, estaba sirviendo en mi iglesia, siendo un joven con mucha energía, iba para acá, iba para allá, haciendo y deshaciendo, pero de repente, ¿qué empezó a pasar? El mundo empezó a rodearme, el diablo empezó a atacarme, mi carne empezó a buscarme. ¿Y qué empecé a hacer, hermanos? Cerrar la Biblia. Hoy no voy a ir a la iglesia.
hoy no voy a ir al grupo de jóvenes, que ellos se vayan a evangelizar, yo me voy mejor a ir a la fiesta del college, o me voy a ir acá, me voy a ir allá. Y empecé a alejarme, no de mi fe, porque recuerda, lo que estamos hablando es a partir de la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que nos pasa a todos. De repente empezamos a alejarnos del estar buscando estas cosas en nuestras vidas. Dejamos de crecer espiritualmente y pensamos en algún momento que ya sabemos mucho. Hermano, yo he estado en la semilla 30 años, ¿qué te pasa? Yo ya no necesito ir al estudio de varones, yo no necesito ir a la reunión de oración. El Señor está en todos lados. Yo conozco la Biblia, he estado desde Génesis hasta Apocalipsis ya. Y empiezas a alejarte. ¿Qué empieza a pasar, hermano? Empiezas de repente a tolerar el pecado aquí, tolerar el pecado allá, empiezas a involucrarte en cosas de la carne, en pecar contra Dios, y regresas, pides perdón, etc. Y como te estás alejando de crecer en estas cosas, llega un momento, hermano, hermana, que se nos olvida que Cristo murió en la cruz para limpiarnos ¿de qué? De todo pecado. De todo pecado, hermanos. Y cuando se nos olvida eso, empezamos a practicar el pecado porque lo hemos estado tolerando, siendo que no estamos creciendo espiritualmente. ¿Y qué es lo que la práctica del pecado hace en un cristiano? Te ciega, hermano. Te ciega. La Biblia dice que cauteriza la conciencia. ¿Sabes lo que es cauterizar la conciencia? Es como cuando vas al dentista y te anestesian para sacarte una muela. ¿Por qué te anestesian? Para que no sientas ¿qué? Dolor. Y es lo que el pecado hace, hermano, hermana. Y ese es un problema. Por eso Pedro dice, mira, si tú no tienes estas cosas en ti, lo que va a pasar es de que se te va a olvidar lo que Cristo hizo por ti. Cristo limpió tus pecados, Cristo murió para sacarte del infierno, para darte una nueva vida, para purificarte, para que seas un hombre santo, porque sin santidad nadie verá ¿a quién? Al Señor. Pero si tú no estás añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, si tú dejas de hacer esas cosas, eventualmente se te va a olvidar lo que Él hizo en la cruz. Y vas a caer en una ceguera espiritual. Y de repente vas a estar en medio de la práctica del pecado, algo que el Señor no quiere. Amén, hermanos. ¿Le vamos a echar ganas? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Ahora recuerden, nuestra salvación es gracias a lo que Jesús hizo. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto, hermanos, de añadir virtud, conocimiento, no es para salvarnos. Nosotros ya somos salvos por lo que Cristo hizo. Mi virtud no me salva, mi conocimiento no me salva, mi dominio propio no me salva, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Mi piedad tampoco, ni mi afecto fraternal, ni mi amor. Quien me salva se llama Cristo Jesús. Y eso es importante recordar. Y ahorita lo vamos a analizar en lo que sigue el versículo 10 y 11. Porque necesito recordarles, hermanos, que nuestra salvación es gracias a Jesús. Pero tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad y esta es crecer espiritualmente para no caer en una ceguera espiritual, olvidando lo que Él hizo por nosotros. Vean el versículo 10 al 11. Vamos a hablar de la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Tenemos seguridad en Cristo, hermanos? Ya, ese es el gran beneficio que vamos a experimentar si tú y yo edificamos nuestra fe, si añadimos estas cosas. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más que debemos procurar. La Biblia de las Américas dice ser diligentes. Es lo mismo que el versículo 5. Vean el versículo 5, por favor. Vosotros también poniendo ¿qué? Toda diligencia, la misma idea, procurad. ¿Procurad qué? Poner diligencia ¿qué? Añadir a nuestra fe virtud, ¿Estamos? Entonces el versículo 10 dice, por lo cual, en otras palabras, siendo que hay un problema si no crecemos espiritualmente, hermanos, recuerden, debemos procurar. ¿Procurar qué? Crecer, añadiendo estas cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar, hermano. Observa, versículo 10. Si tú y yo estamos procurando estas cosas en nuestra vida, vamos a ser firme
nuestra vocación y elección. Nota, tu vocación y tu elección. Vocación quiere decir llamado. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, mi vocación es ser profesor? ¿Mi vocación es ser doctor? ¿Qué es lo que están diciendo con la palabra vocación? Están diciendo, mi llamado es ser doctor. Hay doctores que no tienen el llamado de ser doctor. ¿Alguna vez han encontrado uno en el hospital? Híjoles, quisieras que lo corriera, ¿no? No sirve para nada, ese nada más fue a estudiar para ganar dinero. No me está viendo como un ser humano, me está viendo como un negocio. Ese no tiene vocación, hermanos. Un profesor de escuela que tiene vocación ve más allá por el estudiante. No está interesado solamente en la paga, sino en que el estudiante realmente aprenda, que tenga el conocimiento. Y está buscando 1001 maneras para lograr que eso ocurra. Es vocación, es tener el llamado para algo. Y nota lo que dice Pedro aquí, hermano, es interesante porque está hablando de el llamado y la elección. Pregunta, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos eligió, hermanos? Dios. Dios nos llamó a su luz admirable. Dios nos eligió desde antes de la fundación de ¿qué, hermanos? Del mundo. Y eso es glorioso, hermanos. ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me eligió antes de que yo naciera? Para mostrarme de que mi salvación y mi elección hecha por Dios no depende de mí. No hay nada bueno en mí que cause que Dios me salve. Es su gracia y su misericordia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tú y yo estamos diligentemente, si somos disciplinados en buscar estas cosas, lo que va a pasar es que el mundo va a ver que yo realmente he sido llamado y elegido por Dios. No va a haber dudas al respecto. Cuando dice hacer firme, quiere decir que sea algo que nadie dude, ni aun tú mismo. ¿Por qué razón muchos cristianos dudan de su salvación, hermanos? Bueno, pregunta, ¿alguna vez dudaste de tu salvación? Yo dudé muchas veces. Siendo que era salvo. Pero ¿por qué dudaba yo de mi salvación? Porque muchos cristianos hoy en nuestros días dudan de su salvación. ¿Sabes por qué? Porque no están añadiendo virtud, no están añadiendo conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. No están creciendo espiritualmente. Pusieron su fe en Cristo y créemelo, Cristo los salvó. Pero es lo único que tienen. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen esa firmeza para declarar, yo he sido elegido y llamado por Dios. Pero cuando tú y yo estamos añadiendo a través del conocimiento de la Biblia estas cosas, hermano, mira, yo no necesito preguntarte si eres cristiano. Imagínate si en el trabajo llega una persona y de repente, a través del tiempo, te das cuenta que es una persona virtuosa, moralmente buena, que tiene un conocimiento de Jesús increíble, que tiene dominio propio, que no hace nada fuera de control, que tiene una paciencia tremenda, que es una persona devota a Dios, que tiene un afecto por los hermanos y un amor aún hasta por los enemigos. ¿Es necesario preguntarle si es cristiano, hermanos? Si tú encontraras a una persona así de ese calibre en tu trabajo, ella necesita decirte que es cristiana. No, hermano. Va a ser un automático. ¿Qué es lo que vas a hacer? Oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Nunca han hecho esa pregunta a alguien en su trabajo, hermanos? Después de ver cómo vive o cuál es el estilo de vida de esa persona. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú estás allá afuera viviendo estas cosas, hay firmeza de tu elección y tu llamado. Nadie lo va a cuestionar porque lo estamos viendo. Y aún tú y yo como cristianos, ¿por qué muchas veces estamos sentados en la iglesia pensando, ¿seré salvo o no? ¿Voy a ir al cielo o al infierno? Siendo que aceptaste a Cristo 20 años atrás. Y todavía 20 años después te estás cuestionando si eres salvo o no. La respuesta del por qué eso está pasando en tu vida es porque no estás creciendo espiritualmente. Y a veces también algunos de nosotros dudamos de tu salvación cuando te vemos actuar.
Estamos con ciertas personas que tienen ya en la iglesia 10 años y de repente dicen, oye hermano, ¿eres salvo o no? Todavía, esa grosería, ¿de dónde salió, hermano? Esa mala palabra, ¿de dónde salió? Hermanos, esa persona no es necesariamente que no sea salva, lo que pasa es que no ha crecido. ¿Alguna vez han escuchado a un cristiano de muchos años decir una grosería? ¿Alguna vez? Ahora, algunos de nosotros lo hemos dicho en la mente, ¿no? ¿Cuánto han dicho una grosería después de cristianos en la mente? En la mente. ¿Y qué dices? ¡Ay, se fue el diablo! Ah, eso fuiste tú, no te hagas. Pero, ¿por qué pasa a veces? Bueno, porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero lo peor de eso, hermanos, es que cuando lo decimos, y es el día de la comunión, y no nos habíamos acordado. Y estamos aquí, ya viene el pan, viene la copa, y dices, no la voy a tomar porque dije una grosería en la mente esta mañana. Estoy en pecado. Es probable que perdí mi salvación esta mañana. Y ya no tomas la comunión porque sientes que estás tan sucio delante de Dios que no puedes tomarlo. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que está bien que tomemos la comunión en pecado. Lo que estoy diciendo, hermanos, muchas veces es que la falta de estas cosas en nuestra vida nos lleva a pensar cosas raras, que no son verdad, hermanos. ¿Somos salvos o no somos salvos, hermanos? ¿Somos salvos? Ya. ¿Está basado en mi desempeño, en tu desempeño? ¿O en lo que Cristo hizo en la cruz? En lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no es cierto? Mi desempeño no tiene nada que ver con mi salvación, hermanos. ¿Pero es mi desempeño importante? Sí, porque mi desempeño muestra que en verdad lo soy. Y eso me causa a mí una seguridad. Y cuando te veo a ti, yo corroboro que lo eres y eso causa que tú también tengas una seguridad, porque yo te puedo decir, a veces la persona me pregunta, pastor, ¿yo seré salvo, hermano? Claro que tú eres salvo, ¿por qué no? Yo veo tu vida, cómo eres, qué es lo que estás buscando. Te veo siempre buscando a Dios, teniendo comunión con Dios, orando, leyendo tu Biblia, tienes conocimiento de Él. Claro, a veces cometemos errores, como yo, como tú, como todos, pero en general lo que estoy viendo es una verdadera diligencia y preocupación de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios dice. Y eso hace firme tu vocación, hace firme tu elección. Amén, hermanos. Así es que tenemos que buscar estar firmes, como las anclas de los barcos. ¿Han visto las anclas de los barcos, hermanos? Hay unos barcos grandísimos, ¿los han visto? Y una anclita ahí baja y lo atora. Y ese barco, por muy grande que sea, no se mueve por esa ancla. Está firme. Y es lo que Dios está diciendo. Busca estas cosas. Ahora, vean conmigo el versículo 10. En la parte final, nota, procura estas cosas para que se afirme tu vocación y elección. Nota, haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. Ahora, la palabra caer ahí es la palabra tropezar. ¿Saben lo que es tropezar, verdad? ¿Alguna vez se han tropezado, pero no se han caído? Ok, esa es la palabra. Lamentablemente la Reina Valera dice caer y a veces te hace pensar que te caes hasta abajo. Pero no es la palabra caer hasta el suelo. Si tienes una Biblia de las Américas, vas a leer que dice nunca tropezarán. Es trastabillar. Es como cuando alguien te quiere tirar y te mete el pie, pero no lo logra. Y solamente das algunos malos pasos, etc. Y lo que la Biblia está diciendo es de que si tú y yo estamos creciendo espiritualmente, vamos a caminar en esta tierra bien sin tropezar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo no estamos creciendo espiritualmente, cometemos muchos errores. Y a veces practicamos pecados que no deberíamos practicar. Tropezamos. Y eso es algo que no debe ser. Y la mayoría de las veces, de una manera práctica, cuando tú tropiezas en la calle, es porque no estás atento a lo que estás haciendo. Recuerdo cuando estaba en la high school, y ya ven que en la high school uno se cree el papá de los pollitos, ¿verdad? Especialmente cuando hay mujeres, y especialmente cuando está la que te gusta. Entonces, yo estaba ahí con los muchachos y había las chicas que nos gustaban y estábamos ahí,
Y estábamos ahí haciendo payasadas y tratando de vernos ¿verdad? Para impresionarlas. Y empezamos a caminar ahí en la cuadra, acá y allá, y no me fijé y había una coladera destapada. Y justo enfrente de la chica que me gustaba, yo iba así bien caminando con la banda ahí, ¿no? Y ¡pam! Se me acabó el piso. Y me salí del agujero como no tienen idea, más rápido que una liebre. Y salí corriendo de ese lugar a otro lugar para esconderme de la vergüenza, hermanos. Porque ustedes saben, todos los muchachos empezaron ¿a qué? A reírse, a burlarse, a ponerme apodos. Y lo peor de todo, hermanos, es que la chica que tú quieres impresionar se dio cuenta que te caíste, que eres un menso de primera. ¿Y por qué pasó, hermanos? ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque yo estaba enfocado en las cosas que no debo estar enfocado. ¿Están conmigo? Estaba haciendo payasadas, tratando de impresionar a alguien que no debería de estar impresionando, a creerme más de lo que yo debería estarme creyendo. ¿Y qué pasó? No me enfoqué en lo que es más importante cuando vas caminando, es el camino. Es el camino. ¿Y quién es el camino, hermanos, para nosotros? ¿Quién es el camino? ¿Estamos seguros de eso? ¿Por qué nosotros tropezamos? Porque quitamos los ojos de Jesús. Porque no estamos enfocados en Dios. Estamos enfocados en las cosas de este mundo. No estoy buscando a Dios más. Me he olvidado de lo que Él hizo en la cruz por mí. Y empiezo a buscar las cosas de este mundo, empiezo a ver a mi alrededor, empiezo a ponerme cómodo pensando que la eternidad es aquí en la tierra, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Como no estoy pensando, viendo a Jesús, que es el camino, voy a tropezar, hermanos, indudablemente, incuestionablemente. Entonces, la promesa aquí, hermano, hermana, si tú y yo estamos creciendo espiritualmente, ¿vamos a tropezar? ¿Vamos a tropezar, hermanos? ¿Vamos a tropezar? No, aquí dice, no tropezarás jamás. Ay, pastor, ¿por qué ando tropezando todo el tiempo? Porque no estás creciendo espiritualmente, hermano. Ahora, vean las cosas finales en el versículo 11. Y esto es glorioso, hermanos, y quiero dejar esto en sus corazones. Hablando de la seguridad que tenemos. Una vez que tú y yo empezamos a disciplinarnos en todo esto, vas a estar firme. No vas a cuestionar tu salvación, nadie la va a cuestionar y vas a tener eso seguro en ti. No va a haber tropiezos. Pero nota, versículo 11, porque de esta manera, añadiendo, creciendo, firme, sin tropezar, de esta manera os será otorgada. ¿Qué se nos va a otorgar, hermanos? Versículo 11. Amplia y generosa, escucha, amplia y generosa. ¿Generosa qué? Entrada, ¿en dónde? En el reino eterno. Oh, hermanos, esto es glorioso. Si tú consideras esto, lo que Dios está diciendo es, mira, existe el reino eterno. ¿Cuántos están esperando el reino eterno, hermanos? El reino va a comenzar cuando Cristo Jesús regrese aquí a la tierra. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo vas a establecer el reino? Jesús les dijo, todavía no les toca a ustedes saber eso, pero tú y yo sabemos cuándo va a ser el reino, el comienzo. Está en Apocalipsis, el milenio. Ahí comienza y después toda la eternidad. Ahora, algunos van a entrar al reino, pero otros van a recibir amplia y generosa entrada. ¿Cómo te gusta entrar a los lugares? ¿Por la puerta de atrás o por enfrente pisando la carpeta roja? ¿Cuál prefieres? ¿Alguna vez han visto la entrega de los Óscares? Yo una vez trabajaba yo de mesero antes y trabajé en un evento de ese tipo. Había actores, gente importante, carpetas rojas, etc. Pero yo era el mesero. Estuve en ese evento, hermanos. Yo te puedo decir, yo estuve allí y vi al presidente Bush. Pero era el mesero. No entré por la puerta de enfrente, no llegué en una limusín, llegué en mi Volkswagen 73, todo descartalado,
con mi uniforme de mesero, me metí por la puerta de los empleados y ahí estaba yo en el evento. Y puedo decirte que estaba en el evento, pero mi entrada no fue amplia y generosa, como la de otros. En el cielo así va a ser, hermanos. Así va a ser, así va a ser. Así va a ser, hermanos. La Biblia dice claramente que tú y yo vamos a estar en un momento siendo juzgados por Cristo. Y dice que la obra de cada uno va a ser probada, y va a ser probada por fuego. Y todo lo que permanezca después de ser quemada será recompensada. Y todo lo que se queme va a ser pérdida. Eso está en 1 Corintios 3. Lean todo el capítulo, 1 Corintios 3, ahí dice claramente. En otras palabras, unos van a entrar por la puerta de atrás y otros van a entrar con carpeta roja. ¿Cuántos quieren entrar con la carpeta roja, hermanos? Bajándose en la limusina. Hermanos, esto es de suma importancia entender. Todos aquí vamos a entrar al cielo si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Amén? Eso es lo único que ocupamos. Creer en Cristo y habernos arrepentido de nuestros pecados, haberle dado nuestro corazón, eso es la voluntad para que Él haga su voluntad. Todos vamos a entrar a ese evento, pero no todos vamos a entrar de una manera pomposa, con gran amplitud, con gran remuneración, con rica paga, hermanos. No todos. Es como, y los dejo con esta ilustración, pongan esto en sus mentes para ilustrarles lo que estamos leyendo. Una persona que no añada nada a su fe, que no crezca espiritualmente, va a entrar al cielo porque lo único que nos salva es Cristo Jesús. Pero esa persona es como ese hombre que va en un barco y a medio mar el barco empieza a naufragar. Empieza a entrarle agua al barco, desesperadamente todos, la tripulación empieza a tratar de librar que la embarcación colapse y ven a la distancia una isla. Pero todos los esfuerzos que ellos están haciendo son imposibles y solamente una persona es capaz de agarrarse de un pedazo de madera del barco y con las fuerzas que le quedaban empujarse a la orilla de la tierra. Y llega ahí todo cansado, es el náufrago, el único sobreviviente y está acostado en tierra. ¿Se salvó, hermanos? ¿Se salvó de la muerte que venía? Sí se salvó, ¿no? Pero perdió todo. Perdió todo. En otras palabras, llegó apenas por un pelito a la tierra. Y así va a ser, hermanos, de aquellos cristianos que solo pusieron su fe en Cristo Jesús, pero que nunca crecieron espiritualmente. Fueron inútiles y sin fruto. Pero ¿qué hay, hermanos, de las Olimpiadas? ¿Han visto las Olimpiadas? Y este ejemplo, hermanos, es el cristiano que no solamente ha puesto su fe en Cristo, sino que empieza a añadir estas cosas y empieza a buscar que esto sea abundante en él. Es como ese deportista, corredor de 100 metros, que ha estado practicando todos los días, analizando a sus enemigos, los otros competidores, buscando, hermanos, una cosa en mente, obtener ¿qué? La medalla de oro. Es esa persona, hermanos, que cuando ve la medalla de plata dice, no, la medalla de plata es el primer perdedor. Yo quiero la medalla de ¿qué? De oro. Y se prepara y lucha aún contra su propio yo. Todo el mundo está en fiesta, él está ejercitando. Todo el mundo está comiendo lo que se dé la gana y él está en su dieta. Todo el mundo está viviendo desordenadamente y él tiene una vida disciplinada de excelencia. Porque él tiene en mente algo, hermanos. Estar un día parado delante de los jueces recibiendo la medalla de ¿qué? De plata. Y es un proceso, hermanos. No comienza un día antes de la competencia, hermanos. Es toda una vida para muchos de ellos. Toda una vida, hermanos. Y se preparan disciplinadamente y están añadiendo más energía, más táctica, más logística. Y llega el día de la carrera, hermanos. Y están allí listos. Y están sumamente
confiados de todo el esfuerzo que han puesto. Mentalmente están preparados, físicamente están preparados, moralmente, espiritualmente están listos. Y suena el disparo, hermanos, y salen derecho hacia la meta, hermanos. La preparación no comenzó en el disparo, hermanos. Ellos ya estaban preparados, ya habían hecho el esfuerzo. Y de repente llega el momento, hermanos, cuando estiran el pecho y cortan ese hilo que tenían visualizado en su mente. Y cruzan allí, hermanos, y después de eso caen, todos agotados, y parece ser como que están derrotados, ¿no es cierto? Pero no, hermanos. Ahí es cuando la adrenalina empieza a fluir aún más poderosamente, porque saben, hermanos, que en un momento más van a estar ahí, enfrente de la plataforma, delante de todo el mundo, y los jueces van a declarar que ellos son victoriosos, y le van a poner la medalla de oro, hermanos. Eso es recibir una entrada amplia y generosa, hermanos. Y muchos cristianos van a ser así. La pregunta es, ¿qué cristiano eres tú? ¿El que está en el barco, buscando salvar el barco y llegar a la meta? ¿O eres el atleta que ha visualizado una entrada amplia y generosa en el reino de los cielos? Eso está en ti, hermano. Tu salvación está en Cristo. No te preocupes de eso. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a entrar al cielo, hermano? ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos? ¿Por la puerta de atrás, como un simple mesero? ¿O a través de una limusín, pisando la carpeta roja frente a la puerta cuando todos están viendo? Eso está en ti, hermano. Está en mí. Amén. Padre bueno.